Empecé el programa los primeros de la mañana diciendo que era una falta de respeto lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Senadores. Pero bueno, hablando con Oscar Cuadro, que es un constitucionalista muy prestigioso, le preguntamos qué opina de todo esto, si el veto es válido, si no es válido, si lo que votaron ayer es ley o qué puede llegar a pasar después de los dichos del presidente cuando terminó esta votación, aprobando, entre otras cosas, la movilidad jubilatoria y todo lo demás que usted ya sabe. Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes, como siempre. Bueno, varias cuestiones, ¿no? El tema no es sencillo de analizar porque tiene aristas complejas y diversas. De un lado, hubo una violación al procedimiento legislativo según está fijado en el propio reglamento del Senado de la Nación. Sin duda, sí. Es decir, el reglamento claramente establece que es a su presidente, en este caso al vicepresidente del país, que es presidente constitucionalmente del Senado de la Nación, quien debe convocar a sesiones a partir de la solicitud formulada por una cantidad de senadores que está determinada también en el reglamento y demás. Es decir, el reglamento no prevé la posibilidad de que el Senado se autoconvoque y que sesione a instancias de uno de sus vicepresidentes, en este caso la senadora Zapata. Entonces, evidentemente, sí hay una violación al procedimiento, al trámite legislativo según el propio reglamento del Senado. Ahora, la segunda cuestión que debemos preguntarnos es, ¿esto implica que lo decidido no es ley? Es decir, que las decisiones que se han tomado en diversas materias no son leyes válidas en tanto han dado sanción a algo que había sido aprobado previamente por diputados. Bueno, allí la respuesta es más compleja. Yo diría, a priori sí, son leyes y en principio se presumen válidas, es decir, se presumen constitucionales. ¿Por qué razón? Porque centralmente ha mediado el voto de una mayoría significativa de senadores. Entonces, sí, esa mayoría de representantes del pueblo ha dado pie, digamos, luego de una violación procedimental al reglamento interno del Senado, pero ha dado pie a que las leyes sean efectivamente sancionadas. Tercera cuestión, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto de una ley que se sanciona violando el reglamento interno de funcionamiento de la Cámara, es decir, que tiene un vicio de procedimiento, pero que a su vez en el fondo reúne una abrumadora mayoría de senadores? ¿Qué ocurre con esta ley? Bueno, allí yo pienso lo siguiente, contrariamente a lo que he podido escuchar y leer esta mañana. Yo creo que el presidente, primero, puede vetar, pero por supuesto que puede vetar, esa es su facultad constitucional. Puede vetar. ¿Cuál es el problema? El presidente Milei ha vetado una cantidad de leyes que han puesto en juego el equilibrio presupuestario, está bien, y esas leyes no han vuelto al recinto a efectos de ser votadas. ¿Cuál es la diferencia que plantea este caso? La diferencia es que ve dificultosa la libertad de Avanza y el propio presidente que luego no exista una ratificación legislativa en la Cámara de Diputados por las 2/3 partes. A diferencia de proyectos anteriores, donde había un blindaje mucho más claro y contundente en la Cámara de Diputados. Entonces lo que prevé el presidente es que él puede vetar, pero que la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, a quien le va a ser remitido el veto, puede insistir con las 2/3 partes y que luego el Senado va a dar cuenta, como ya dio con las 2/3 partes, de que esto se transforme en ley, y en ese caso el presidente no va a poder volver a vetar. El presidente puede ejercer esa facultad solo una vez respecto del trámite legislativo de las leyes, es decir, una vez por ley, no más. Si hay una ratificación de las 2/3 partes, se impone la mayoría de representantes del pueblo que decide algo por ley. Entonces, y doctor, disculpe la interferencia, pero ¿por qué se dice que ya es ley? No, es una ley en el sentido de que es una ley que está sancionada, pero no está promulgada. Recordemos, es muy buena la cuestión porque es necesario aclararlo. Es decir, una ley es sancionada por el Poder Legislativo, las dos cámaras conformes según mayoría, y luego promulgada por el Poder Ejecutivo. El veto es una decisión del Poder Ejecutivo que está en el medio, es decir, frente a una ley sancionada evita su promulgación. ¿Está bien? Entonces, es ley en el sentido de que está sancionada, no
promulgadas las leyes, dice el Código Civil, entran en vigencia en la fecha que indican o luego de transcurridos 8 días desde su publicación. Está bien. Bien, entonces es una ley sancionada, pero que no está en vigor, no tiene eficacia y que no la tendrá porque va a ser vetada. Está bien. Ahora supongamos que el Poder Ejecutivo veta y luego hay insistencia de parte de diputados y senadores con mayoría calificada. Bueno, el Poder Ejecutivo nos dice, en ese caso voy a judicializar. Bueno, allí yo creo que hay una contradicción en términos, ¿bien? Porque si se cuestiona la validez constitucional de la ley, pues entonces hay que hacerlo ya. ¿Está bien? El Poder Ejecutivo lo tiene que plantear ya. ¿Está bien? Por el contrario, si se veta, se le acuerda condición de ley. ¿Está bien? Claro. Se veta y se sujeta al trámite parlamentario posterior, que puede o no recibir ratificación legislativa. Ahora bien, supongamos que el presidente veta que hay ratificación y que se judicializa el problema. Bien, ¿qué respuesta pueden dar los tribunales? Bueno, esta es una de las materias en las cuales nuestra Corte Suprema dio opinión a fines del siglo XIX, en el año 1889, cuando falló el caso Cullen contra Llerena, que era un caso en el cual apareció por primera vez en la jurisprudencia de nuestra Corte aquello que en doctrina se llaman las cuestiones no justiciables o políticas no justiciables. La Corte allí fue determinante, dijo, no puede el Poder Judicial juzgar ni el fondo ni la forma del procedimiento legislativo. Claro. Y esa decisión de fines del siglo XIX luego fue moderada, morigerada en otras decisiones, Soria de Guerrero, y en precedentes mucho más actuales, como Famil o Mazalín particulares, en el que la Corte dijo, bueno, a ver, deben cumplirse las condiciones indispensables para que esto sea ley, digo, para que lo decidido por el Congreso sea una ley. Si se dan esas condiciones indispensables, es decir, que se haya votado, que haya ido a comisiones, que tenga mayorías, etcétera, en uno de estos precedentes, el Mazalín, por ejemplo, no se computó mal el número de votos. ¿Está bien? Bueno, sí. Esa es una condición obstativa de considerarlo ley. Claro, claro. Ahora, en este caso puntual, donde el problema es reglamentario y es procedimental reglamentario, quién convoca, cuándo se reúne, pero que tiene una mayoría, yo diría, la posibilidad de éxito en los tribunales de la judicialización es muy baja, sí. Muy baja. ¿Está bien? De hecho, que el presidente también lo dice, que si se demoran o si sale en contra, lo va a resolver en las urnas. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Eso es otro punto. Pero yo insisto, es decir, yo creo que el presidente tiene hoy una bala de plata, que es el veto y luego la negociación política. Pero el camino de la judicialización es un camino altamente improbable en cuanto a la revisión de este tipo de cuestiones. Oscar, y desde el punto de vista de la política, que obviamente siempre tiene repercusión en la parte económica, y la parte económica obviamente también tiene repercusiones en la parte política. Yo me pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. A ver, un gobernador, un intendente, o el mismo presidente de la nación, que le dice a la justicia, mira, lo que vos has dictaminado, lo que vos has sentenciado es lo correcto, pero si lo aplicamos explota todo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo que ocurre es que también esto, ustedes son los expertos, ¿no? Digo, evidentemente, Carlos Pañi realizó ayer en La Nación, bueno, en su nota periodística de los días jueves, el error político, digamos, repetido en el caso de... Es decir, evidentemente hay, digamos, una falta de trabajo político eficiente que ha conducido a esta situación. Uh-huh. Muchos dicen, bueno, en realidad esto es una consecuencia de la falta de presupuesto. Bueno, es verdad, se echa en falta el presupuesto con toda claridad. Pero es verdad también que no se está coparticipando el impuesto a los combustibles, cuya distribución está determinada en una ley. ¿Está bien? Sí. Entonces, digo, si se llega a un extremo por sostener algo que es necesario, que todos los argentinos sabemos que es imprescindible, que es tener estabilidad fiscal y evitar el déficit fiscal, y al mismo tiempo tenemos una experiencia con esta, y al mismo tiempo todos sabemos, todos los senadores del kirchnerismo que han votado ayer
la ley de ajuste de los salarios jubilatorios saben perfectamente cuáles son las causas, independientemente de lo que declaren, de esta situación calamitosa en la cual se encuentran los jubilados hoy. Y saben perfectamente que es imposible proveer a lo que la ley tutela. Pero a su vez se mezclan en ese paquete otras leyes que son más complejas, ¿verdad? Sí. Pero digo, si hay un conflicto con la salud, digamos, si hay un conflicto con el Garrahan y con los médicos de allí, si hay un conflicto con los gobernadores, y los gobernadores unifican su criterio, cosa que no se veía desde la Liga de Gobernadores de los 90, ¿verdad? Sí, los claro. gobernadores unifican su criterio. Entonces digo, evidentemente, Sergio, creo que la respuesta es clara, es decir, me parece que hay un déficit de negociación política. Es probable que el presidente reciba una ratificación en las urnas, es plausible que así sea, y que la gente premie, pero evidentemente también hay una situación de descontento generalizado, y esa situación se plasma en leyes que desafían el equilibrio fiscal, pero que no pueden encontrar respuesta a esos problemas en su judicialización, porque evidentemente no es esa la raíz del problema. Se habla, doctor, e inclusive hoy acaba de hacer declaraciones el jefe de gabinete de ministros, Franco, hablando que no todos los gobernadores son iguales en cuanto al cuidado de su presupuesto. Y esto sería una implicancia, lo que se ha votado ayer, de algo así como 10.700 millones de dólares. Que la pregunta es que nos hacemos todos los que estamos en el llano, evidentemente, es de dónde salen esos 10.700 millones de dólares, pero también es cierto que los jubilados hace años que están pésimamente mal. Yo tengo un amigo que se llama Cuadro que los tiene. Los 10.700. Bueno, sí, no estaríamos hablando con él precisamente. El problema central es decir, está claro en determinados bloques cuál es la decisión adoptada, es decir, digamos, no es un problema de motivación correcta en el caso del kirchnerismo, está claro que es un desafío al equilibrio fiscal como uno de los baluartes en los que se apoya el Poder Ejecutivo hoy de cara a las elecciones y que estamos en un tiempo electoral. Yo creo que es perfectamente cierto, creo que exactamente es así. Hay gobernadores que no han comprendido el signo de los tiempos que corren y no han ajustado sus presupuestos. Es cierto también que en algunos casos es sumamente difícil proveer a este tipo de ajustes o a este tipo de reestructuraciones cuando no existe, porque este problema del paciente que presenta tantos focos de conflicto, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos analizar esto hoy como una realidad, pero al mismo tiempo sabemos que hace muy pocos días o un mes, una calificadora internacional de riesgo dijo que la Argentina no tiene grado de inversión. Y eso que a los ciudadanos nos suena abstracto porque es económico, sabemos también que quienes analizan con un poco más de detalle la cuestión, tiene una implicancia concreta, que es que el proyecto minero la industria minera no invierte, que el capital no llega, que no se pueden financiar obras públicas genuinamente. Bien, entonces digo, hay un problema, es cierto que hay gobernadores que no han ajustado, es cierto que los jubilados están en una situación que debe ser atendida, digamos, y es cierto también que el equilibrio fiscal debe. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema sin apelar a este tipo de leyes que vulneran el equilibrio fiscal o que pretenden hacerlo, y bueno, con inversión? Y esa inversión tarda en llegar, y esta circunstancia de alguna manera está afectando el clima político global. Claro. Bien, pensemos en San Juan puntualmente. Una cosa es para el gobernador Orrego poder llevar adelante reformas estructurales en un momento en donde la industria minera está en plena inversión y desarrollo, y otra cosa es hacerlo en el marco de una pobreza generalizada donde la capacidad adquisitiva de cada uno de los sanjuaninos va viéndose disminuida. Oscar, ahora, ¿se puede aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado? Si comenzaste mal la sesión, no como corresponde, lo que surja de algo que no, de una sesión que no fue convocada como corresponde, ni tiene la legalidad, yo supongo, ¿se puede aplicar hacia el resultado que dio esta sesión ayer? Esto, Sergio, es, siempre, digamos, todo el resguardo, en términos de derecho, todo el resguardo procedimental tiende a crear una decisión que es equitativa al final, el procedimiento tiende a crear una sustancia, es decir, preservamos el procedimiento porque es la única forma de obtener una decisión equitativa al final. Entonces, en pureza conceptual,
es como lo planteas, está bien, en pureza conceptual, una violación procedimental debe dar lugar a la nulidad de lo decidido. Pero el punto acá es que a esa decisión, si esto fuese una decisión adoptada en el marco de una sociedad anónima, donde, o una SRL, claro, donde se vulnera una sociedad anónima, donde se vulnera el juego de mayorías, la decisión de la justicia comercial podría decir, no señores, violaron el estatuto. Pero acá hay un aditamento a esto, que es quien debe decir que hay una invalidez procedimental, es otro poder del Estado. Claro. Ese poder del Estado habitualmente dice, yo en los problemas del Congreso, salvo una cuestión de arbitrariedad manifiesta, es decir, no hubo número, votó menos diputados que los diputados que dicen, en fin, una cosa total, yo no me meto, porque este es otro poder del Estado y tiene que resolver sus cuestiones. ¿Bien? Entonces, esta es la situación. La última de mi parte, agradeciendo su tiempo, doctor. Lo que queda claro, es decir, lo que queda en la nebulosa, más que claro, es que el Poder Ejecutivo le puede dar órdenes al Legislativo, pero no sí al Judicial, o todo es lo mismo, como hemos visto ayer. El Poder Judicial respecto al Legislativo. Claro. No, sí lo hace cuando, es decir, tiene el juego de lo que se llama frenos y contrapesos, del rol del Poder Judicial, que implica el rol del Poder Judicial respecto al Poder Legislativo, es enorme y se llama control de constitucionalidad de las leyes. Y ese control de constitucionalidad de las leyes, es decir, de lo que decide el Poder Legislativo en defensa de los derechos constitucionales, a efectos de que las leyes no alteren el contenido esencial de los derechos constitucionales, es una herramienta poderosísima que tiene el Poder Judicial y que hace valer. Lo que ocurre es que acá el problema no tiene que ver con lo decidido, ¿no?, en relación a su validez constitucional, sino a si puede el Poder Judicial ingresar en el análisis del trámite interno aprobatorio de una ley. Digo, el Poder Judicial podrá decir diversas cuestiones, hay que transitar distintas instancias, entonces no podemos anticiparlo. Pero si estamos a lo que históricamente, en su jurisprudencia ha expresado la Corte ha dicho, yo no ingreso a analizar el modo procedimental de decisión de la ley, salvo que el problema sea muy grave. ¿Cuándo un problema es muy grave? Y bueno, si decimos que votaron 150 diputados y votaron 130, bueno, allí sí claramente no hay mayoría, entonces claro, no hay ley. Ahora, si el problema es de interpretación del reglamento, y eso debería resolverlo la Cámara. Esto es lo que diría hoy una decisión de la Corte Suprema en términos de lo que es su jurisprudencia. Y eso ustedes podrán decir, bueno, pero esto en realidad parece cobarde, ¿no? Porque si hay una violación procedimental tendrían que actuar. Bueno, pero lo que pasa es que en realidad no es un problema de audacia, de cobardía o de valentía, es un problema de equilibrio entre poderes. Lo que los tribunales no hacen, la Corte Suprema puntualmente, o lo que procuran no hacer, es ingresar a la definición de aquellos problemas que tienen que tener una resolución política agonal, política partidaria, política, claro, en el seno de la Cámara. Tratan de no hacerlo. Fíjense, doy este último ejemplo. Digo, en el caso Badaro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión respecto, le dijo al Congreso de la Nación también una decisión respecto de el ajuste de los saberes jubilatorios, ¿no? Hace ya varios años. Entonces dijo la Corte, señores del Congreso, tienen que ajustar la fórmula, está bien, para los reajustes jubilatorios, claro, ¿no? Badaro 2, digamos, fue la Corte diciéndole al Congreso de la Nación, ustedes incurren en una omisión inconstitucional porque no han dictado esta ley y han pasado tantos años. Vamos a nosotros establecer un baremo para este caso puntual, Badaro, a efectos de que todas las otras personas que han tramitado reclamos de la misma manera puedan prevalerse de esta decisión que nosotros le damos al señor o a la señora Badaro. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ocurrió luego? Bueno, que nuevamente el déficit presupuestario, el desajuste, el Poder Ejecutivo que dicta por decreto fórmulas de ajuste, está bien, la moratoria jubilatoria, nuevamente, bien, la jubilación de las amas de casa, ¿no? Antes la estatización de la CFJP, es decir, el Poder Judicial es impotente frente a definiciones que requieren consensos políticos. Está perfecto. Doctor Cuadro, muchísimas gracias por las explicaciones, muy amable. ¿Le puedo pedir una cosa, doctor Cuadro? No, ya cortó. Ya cortó. Le iba a pedir que no cambien el presidente del club del cual él es